Y ahora nos lleva información proveniente del Poder Judicial, Gabriel Morini. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Antonio, buenas noches. Así es, la Corte Suprema acaba de publicar el fallo en el que rechaza por unanimidad expedirse respecto a la acción declarativa de certeza presentada por Cristina Kirchner en el marco de las sesiones virtuales, la solicitud de aval para las sesiones virtuales en el Senado. El fallo está firmado por los 5 ministros, firmado de puño y letra, no firma electrónica, y en cuatro de los ministros son los que hacen una parte resolutiva. El ministro Carlos Rosenthal, presidente del tribunal, rechaza in limine tratar la cuestión porque no hay caso y porque no es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia. Dice que no hay caso. Dice que no hay caso. No hay caso para la Corte, por eso rechaza expedirse. Ahora, dicho lo cual, en otra dimensión, que es la dimensión política que tiene este fallo de la Corte, sí se incluye en el voto mayoritario algunas consideraciones que son consideraciones que se venían barajando en estos últimos días respecto a si la Corte los podía llegar a incluir o no, y que reafirman la potestad del Senado de darse a sí mismo su reglamento para establecer de qué forma sesionar. Ahora, tampoco deja establecido la Corte, Gabriel, en el supuesto que se presente un amparo sobre inconstitucionalidad de la ley. Porque acá acá está el punto. Es que o una cautelar, digo, ¿no? Claro, hubo muchas dificultades respecto a la herramienta utilizada para hacer esta presentación. Claro, ahí está el problema. Por los requisitos que implicaba que la Corte se pronunciara sin un caso establecido, es decir, sin una controversia efectiva que esté dándose. Pero Gaby, sí. Y perdón que me detenga en este punto, porque en realidad lo importante también es lo otro, ¿no? La facultad ahora del Senado de avanzar por sí mismo, pero es interesante lo que vos planteás del caso, porque justamente vos lo adelantabas aquí en C5N, después creo que llegó el fallo, el tuit de Graciana Peñafort de la polémica, donde justamente lo que se adelantaba o se explicaba claramente era que la Corte se ha expresado en algunas situaciones en las que no había un caso, como por ejemplo la edad de Carlos Fait, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos son los famosos precedentes. Claro, pero está agarrado en violín. Donde todavía no había un caso y la Corte lo que había respondido es que no hacía consultoría, entonces que podía aplicar la misma respuesta pero mirá, para Hayton tiene 75, tendría que estar jubilada. A ver, se jubiló con pero me refiero a que todavía no había un reclamo hecho a la Corte, un proceso que llegara a la Corte. Claro, la dificultad que enfrentaba esta acción declarativa es que lo que se pedía de alguna manera es que estuviese refrendado por la Corte que el Senado podía modificar su reglamento. Esto, desde el punto de vista jurídico, es un rechazo. Es decir, no se trata el asunto. Ahora, desde el punto de vista político, me parece que la Corte devuelve la pelota en los considerandos, reafirmando la facultad que tenía el Senado, si es que alguien la ponía en duda, que tenía el Senado para darse su reglamento. Esto no quita después que haya presentaciones futuras respecto a la modificación propia del reglamento, respecto a cómo se desarrolle eventualmente una sesión remota, si es que esto se pone en marcha, y mucho menos qué puede pasar respecto a la ley del impuesto a las grandes fortunas, que es... Por ejemplo, con un recurso de amparo presentado por un abogado famoso de un grupo poderoso. Claro, pero eso conforma todo el trasfondo que va a englobar esto. Creo que estamos escribiendo el capítulo 1, ¿sí? Se acaba de terminar el capítulo 1 de esta historia con el rechazo unánime de la Corte, pero en esos considerandos uno puede rastrear que para la política esto va a tener algún otro tipo de significancia y puede llegar a avanzar en los próximos días. Veremos si están dadas los acuerdos y consensos como para la modificación del reglamento, que esto es otra cuestión que también lleva todo un procedimiento que no está exento de quedar objetado. Es decir, la Corte no dice, bueno, en esta acción declarativa de certeza yo a usted le certifico que usted puede modificar el reglamento como quiera. No está especificado esto porque precisamente no se abrió el caso directamente porque no había caso para la Corte. Bien, Gaby, queda clarísimo. Muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a usted. Gracias.